Buen día, Vero, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidísimo, porque desde el viernes que venimos anunciando este tema, qué interesante. El doctor Emilio Pastor se dedica a la medicina regenerativa y a tratar el dolor puntual físico de cada uno de nosotros. Él es muy joven, con una impronta muy dinámica, ha instalado en este instituto, donde su padre ya es un antiguo y conocido ecógrafo de aquí de la ciudad de San Nicolás, por no decir viejo, porque viejos son los trapos. No me digas que ya tiene 70. Sí. Pero te he hecho un pibe. Sí. Es un ecógrafo ultra conocido, creo que todos hemos pasado por ese ecógrafo y seguiremos pasando. Y allí Emilio, este joven médico, que se dedica a la medicina regenerativa a través de prácticas nuevas que uno tal vez a veces busca en Rosario o en Buenos Aires, y lo tenemos acá. Él es precisamente un estudioso de muchas cuestiones que tienen que ver con el dolor. Y qué lindo que es poder decirle a los oyentes que hay un médico joven que puede suavizarles el dolor. Y hoy el tema es de mucho interés y que me gusta porque él lo piensa, busca, investiga y viene con todo un trabajo hecho para contar a los oyentes. Y el tema de hoy tiene que ver con algo que todas las vecinas, las comadres, las que estamos en la puerta charlando, es el tema del día de hoy. No sabés lo que me duelen los juanetes, la cintura, no, es la humedad, lo que duele es por la humedad. Doctor, los dolores en las articulaciones y el clima, ¿es mito o realidad? Bueno, es un tema controvertido realmente y es algo que no se da en la Facultad de Medicina. O sea, uno sale de la Facultad de Medicina, empieza a atender pacientes en el consultorio que nos dicen, me duelen los huesos porque está húmedo. Entonces uno se queda pensando, si esto no lo leí en ningún lado, en la facultad no se da. Entonces, bueno, la idea era estudiar el tema, a ver si había algo escrito al respecto. Y esta idea me la dieron las secretarias del centro, o sea que son Yemira, Natalia, Gabriel y Sara. Ellas fueron las que dijeron, ¿por qué no hablas de esto? Así que les mando un saludo, vale la pena decirlo. Qué lindo que hagan esos aportes, ¿no? Como tema para tratar, porque este es un tema recontractual. Exactamente. Muy bien las chicas. No se me había ocurrido. Muy bien las chicas. Bueno, entonces, lo primero que se me vino a la mente en este tema es algo que una vez escuché en clases sobre medicina tradicional china. Los chinos, ellos tenían una concepción de la medicina basada en una teoría que era la teoría del yin y del yang, la teoría de los 5 elementos, y su medicina se basaba principalmente en la observación de los fenómenos y las enseñanzas se pasaban de generación en generación. Es decir, no existía en esa época lo que hoy conocemos como medicina basada en la evidencia, no existían los trabajos de investigación aleatorizados a doble ciego con muchísimos pacientes, sino que ellos se basaban en una aguda observación de los fenómenos, y esta medicina data de miles de años. Cuando uno ve lo que los chinos pensaban, ellos asociaban a los dolores musculoesqueléticos a la humedad. Es decir, ellos decían que eran por exceso de agua o incapacidad de dispersar la humedad. Y de hecho hay puntos de acupuntura, que no vale la caso decir cuáles son, que son puntos antihumedad, debido a la creencia, a lo mejor no basada en la evidencia, de que eso tenía que ver. O sea que existe en la medicina cuestiones que hablan a favor de esto. Claro. O sea, no es que es algo que solamente está en el imaginario popular. Después, eso es toda una teoría, pero hay que ver si hoy en día hay evidencia científica al respecto. Claro, ¿hay alguna certificación, algún respaldo científico que diga sí, el que haya un 100% de humedad te inflama, te hincha o te genera un dolor de esa rodilla que tenías una dolencia o ese dolor de cintura? ¿La humedad te inflama o es una locura nuestra? Ahora voy a mencionar algunos trabajos que hay, pero antes quería decir que en la medicina nuestra, en la medicina basada en la evidencia, es difícil encontrar trabajos. Encontré pocos trabajos. ¿Por qué? Primero porque no es fácil hacer un trabajo en base a tratamiento, a dolor, porque es un fenómeno subjetivo. ¿Sí? Lo que le duele a uno es distinto de lo que le duele al otro, y también intervienen elementos como la sugestión, el imaginario popular, y también hay pocos trabajos de investigación porque a ningún laboratorio que venda medicación le va a interesar investigar si la humedad afecta. En cambio, sobre los medicamentos, sobre los estudios de imágenes, donde hay una industria detrás, hay muchísimos trabajos. De esto hay poco. La ciencia que estudia esto se llama
esto lo tuve que estudiar porque no sí. sabía, hay una ciencia, se llama biometeorología. Biometeorología. Es la ciencia que estudia la relación entre la biología y la meteorología. Ajá. Entonces voy a comentar algunos trabajos. Ahí, en el 2016, los franceses de la Universidad de Lorraine publicaron un trabajo con 130 pacientes con artrosis de rodilla. Artrosis de rodilla. Artrosis de rodilla. Es muy habitual. Que es una de las patologías más habituales que yo veo en el consultorio. Las bocinas que vamos a escuchar, doctor, y le digo a los oyentes, es que ya ha comenzado la manifestación de los camioneros. Caravana. Hay una caravana de camioneros, 13 camiones que empiezan a pasar por el tanque, por la puerta de la radio, hacia la municipalidad, ¿eh? Así que esas bocinas son las que escuchamos de fondo. Se van a intensificar acá en la radio porque nos van a saludar. ¿Nos van a saludar? Sí. Bueno. Sí, nos van a saludar porque obviamente son oyentes. Mientras tanto, a ellos seguramente algo les debe doler. Bueno. Lo van a ir escuchando el doctor Emilio Pastor. Entonces decíamos que, ¿cómo se llama la ciencia que estudia esto? Biometeorología. Biometeorología. Y hay trabajos que pueden llegar a sustentar alguna hipótesis. Hay trabajos. Bueno, entonces en Francia, unos investigadores investigaron 130 pacientes con artrosis de rodilla y midieron, por ciertas cuestiones técnicas, estabilidad postural y dolor asociado o no a la presión atmosférica, a la humedad y al calor. Y vieron que la estabilidad postural disminuía cuando disminuía la presión atmosférica y cuando aumentaba la humedad, con valores que se conocen como estadísticamente significativos. Y el dolor de rodilla aumentó si había más calor, si la temperatura de ambiente era más alta o si había mayor humedad. Y ellos concluyeron que la relación entre el clima y el dolor existe y que conocer esto podría ayudar a los pacientes y a los médicos a programar su actividad física. Bueno, después hay otro estudio de 6 países europeos que se publicó en el Journal of Physical Activity Health, que sería una revista de actividad física y salud, sobre esa influencia. En este punto tomaron 2.439 pacientes. Ahí están. Chau amigos, los saludamos porque yo te dije que nos iban a saludar, ¿eh? Se escuchan, ¿no? Ahí se escuchan, sí, se escuchan las bocinas de fondo, nos están saludando, están pasando acá por la puerta de la radio. 13 camiones son, ¿eh? Es una manifestación, le decimos a los oyentes que bueno, van a tener el tránsito dificultado. Esto es periodismo ahora, doctor, ¿eh? No hay problema. Esto es el ritmo de la vorágine de los programas en vivo. Van a tener dificultades para transitar la zona céntrica, por lo tanto tratar de desviar o estacionar lejos, ir a buscar a los chicos caminando, porque ellos van a manifestarse a la esquina de Rivadavia y Sarmiento. Además caminar les va a hacer bien. Además caminar, lo único, ojo, no resbalarse, porque está mojado. Días de lluvia, claro. Es un día de lluvia. Evitar. Bueno, entonces, prácticamente 2.500 pacientes entre 65 y 85 años, de los cuales el 30% tenían artrosis de rodillas, de manos o de caderas, y hablaron de cuánto aguantaban la actividad física. Todos disminuían su actividad física si había altas temperaturas, todos, y había disminución de la humedad. Y había mayor humedad. Pero esto se intensificaba, este problema, en los que tenían artrosis. O sea que es otro estudio a favor de la relación. Después existe un estudio australiano que tomó 345 pacientes y les midieron a lo largo de un año 1.425 episodios de dolor. Y este estudio, hecho por la Universidad de Melbourne y de Boston, o sea que tuvieron colaboración con Estados Unidos, encontró que no había asociación. Ellos dijeron, nada, esto es mentira, no hay asociación. O sea que hay estudios a favor y estudios en contra. Y algo interesante de este estudio, que lo venimos diciendo, es que la mayoría de los pacientes con artrosis tenían además obesidad. O sea que es un dato que tenía eso. Que no es menor. Hay más trabajos de investigación. Había quedado un remanente acá. Hay un remanente. Me habían quedado un par de atrás. Hay más trabajos de investigación a favor y en contra. Y el último que voy a mencionar para no aburrir a la audiencia es un estudio cordobés. Encontré publicado, porque un sitio donde se ven las revistas indexadas. No cualquier trabajo se publica. O lo podemos buscar en PubMed. PubMed es una zona donde uno busca trabajos indexados. No cualquier trabajo es indexado. En el Journal of Rheumatology, que es una revista norteamericana, es una revista internacional, un grupo cordobés de un centro que se llama Strasberg,
de 151 pacientes que tenían o artrosis de rodilla o artritis reumatoidea o fibromialgia, y ellos encontraron asociación entre el aumento de la humedad y el dolor. Es decir, que los cordobeses investigaron esto y asociaron la humedad al dolor. Así que bueno, hay controversia. La humedad puede llegar a inflamar entonces. La humedad puede llegar a inflamar. Aquellos que tienen fibromialgia, que es un dolor permanente en todo el cuerpo, ¿se puede suavizar el dolor de la fibromialgia, doctor? Sí, se puede suavizar el dolor de la fibromialgia. Lo que yo quería explicar acá es que, salvo que uno se vaya a vivir a otro lado, no podemos cambiar el clima. O sea, que está fuera de nuestro foco de influencia. Nosotros tenemos que trabajar sobre otras cuestiones. Es decir, el clima no lo podemos cambiar. No. Entonces, mucho nos sirve, salvo que la persona se vaya a otro lado, conocer esta cuestión. Salvo para decir, bueno, si uno sabe que la humedad le hace mal, bueno, tenerlo en cuenta. ¿O es psicológico? No sabemos. No se sabe, no está probado científicamente. No está del todo probado, necesita más trabajo. Hay personas que con humedad le duele más y personas que con humedad no les duele nada. Yo pienso que es una cuestión individual y hay que creerle al paciente. Si el paciente dice que la humedad le hace mal, yo prefiero creerle. Claro. Los chinos le creían, y si los chinos, que hace miles de años que vienen haciendo su medicina, tenían esa observación, y hay algunos trabajos que lo sustentan, y hay pacientes que lo dicen, bueno, podríamos creerle. Y adecuarnos a los días de humedad que tengan ciertas precauciones. Igualmente, si alguien tiene una artrosis de rodilla, hay otras medidas más importantes. Por ejemplo, calzado. El calzado, tratar de usar calzados tipo zapatillas, con cámara de aire o con gel para amortiguar, para mejorar la amortiguación, hacer un plan de fortalecimiento del vasto interno de la rodilla, ese fortalecimiento muscular y elongación de los músculos. También otras cuestiones que se pueden hacer es ver si el paciente pisa hacia adentro, que se llama pie pronado, o pisa hacia afuera, pie supinado. En ese caso hay que evaluar en el consultorio cómo camina y cómo pisa. No alcanza con visualizarlo con una máquina y con una filmadora. Lo más importante es la visualización artesanal del médico en el consultorio. O sea, ver cómo camina, ver cómo pisa y si eso le influye o no, y si una plantilla... También influye a la cintura, digamos, ¿no? Influye en el pie, en la rodilla, en la cadera y en la región lumbar, la pisada. Desde arriba hacia abajo. Incluso también puede influir en la cuestión cervical, por lo que se llama cadena cinética ascendente, cadena de movimiento ascendente. Es como todo trabaja en cadenas musculares. Pisás mal, vivís pisando mal y la cadena esa llega hasta el cuello. Puede llegar hasta el cuello. Si uno tiene una pierna que está más vencida, esa pierna parece más corta, porque el pie está más caído. Entonces esa pierna está más corta, la cadera opuesta está más larga. Eso genera una escoliosis, la columna está doblada, se dobla abajo y se dobla arriba, entonces el cuello tiene una escoliosis compensatoria y eso le genera un dolor de cuello. O sea, existe todo eso y desde caminar abajo torcido ya hasta el cuello te duele. Hasta el cuello duele. Un paciente que entra, digamos, a tu consultorio y ya en cuanto lo ves caminar, ya más o menos vas sacando, ¿no? Una radiografía. Se ve desde que lo vemos que se levanta de la silla en la sala de espera hasta que sube, hasta que entra al consultorio. Eso permite ver ya cómo camina. Y después lo hacemos caminar. Pero ya ver cómo camina uno ya muchas veces se da cuenta qué es lo que le duele, antes de que lo cuente. Con plantillas, con alguna filtración también. Sí. Inicialmente corregir la cuestión biomecánica y después si queda algún dolor o si hay una lesión se puede generar algún tratamiento regenerativo. Pero hay que hacer las dos cosas a la vez, como siempre lo digo acá. Bien. Bueno, qué interesante. Como conclusión podemos decir que no hay un sustento científico fehaciente que diga que la humedad inflama o duele, que es de acuerdo al paciente. Exacto, pienso que no todos los pacientes son iguales. Por ejemplo, acá Paula dice que a ella no le hace nada. No. Y hay otros que lo asocian. Entonces, al que lo asocia, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Yo lo escucho mucho en el consultorio y creo que tiene que haber alguna relación en algunos pacientes. En algunos. Un placer como todos los lunes. Qué temas interesantes que estamos abordando. Me gustaría para el próximo algo relacionado a la fibromialgia y esta enfermedad que está tan latente y que es una de las enfermedades del momento. Y que también tiene mucho que ver lo espiritual. Sí, señor, tiene que ver lo espiritual. Muchísimo, hay de todo. Hay de todo. Hay como un cóctel de cuestiones que hacen que uno también se enferme. El lunes que viene, ¿podemos avanzar un poco en ese tema? Ya lo comprometí al aire. Podemos avanzar. Y también puedo decir que hay
fibromialgias que no son fibromialgias. O sea, el problema de la fibromialgia es el etiquetado precoz de un paciente. Es decir, a alguien le duele todo, fibromialgia. No, pará. Hay que ver si es fibromialgia. A veces son dolores miofaciales o localizados, que le duele el cuello, le duele la cintura, pero por una cuestión mecánica, postural, y eso no es fibromialgia, exacto, por más que esté extendido. ¿Y se puede curar? Sí, se puede mejorar en algunos pacientes y curar en otros. Un placer escucharlo, como siempre, al doctor Emilio Pastor, y este es el cierre de su presentación. Gracias. Presentó el doctor Emilio Pastor Ideas Médicas, Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa, Pellegrini 515 San Nicolás, teléfono 0336-442-1036, página web www.ideasmedicas.com.